Bueno, estamos aquí ya en el segmento del licenciado Giulio Talamonti y por supuesto que hay mucho de qué hablar en este análisis porque endurecen las medidas en centros carcelarios, ¿no es cierto? Así es, Ander, y justo es el tema que estaremos detallando a continuación, luego de que se dieran a conocer nuevas acciones que han implementado autoridades del sistema penitenciario y por supuesto desde el gobierno central. ¿Cómo ve esta situación, licenciado Talamonti? Muy buenas tardes. Con respecto al endurecimiento de las normativas en los penales. Gracias, Nancy, Alejandra, Andri y sobre todo usted, televidente. Yo lo veo positivo. Hoy, por ejemplo, el viceministro Henry Reyes nos estaba dando la información, precisamente públicamente, de que se hizo algunos movimientos. Fraijanes 2, considerada una cárcel de máxima seguridad, pero una cárcel donde se perdió precisamente ese control. Entonces se hicieron unos traslados el día de hoy de Fraijanes 2 hacia la cárcel de Pavoncito, entre ellos, por ejemplo, el diabólico Jair, que es el líder prácticamente máximo de la Mara Salvatrucha aquí en Guatemala, que fue trasladado de Fraijanes 1 hacia Pavoncito, bajo la situación de que aquí en Pavoncito hay lugares específicos donde podrán ser controlados, embartolinados y pues definitivamente esperemos que ahí sí que valga la redundancia del término, controlados para que no sigan delinquiendo, dando órdenes y haciendo cualquier cosa. Bueno, Talamonti, y esto obedece a las acciones del presidente Yamatei, que desde su primera semana de trabajo prácticamente dejó entrever que esto era lo que se esperaba, ¿no? Sí. Puede venirse más endurecimiento al sistema carcelario, construcción de una nueva cárcel, eso es aislamiento de la gente más que es más difícil, más peligrosa, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las acciones que tú prevés que pueden venir? A ver, yo creo que lo que se va a tratar de hacer dentro de la precariedad del sistema penitenciario es encontrar los espacios pertinentes o tal vez construir algunos pocos para seguir poniendo literalmente en Bartolina a los privados de libertad más peligrosos. El diabólico, el líder máximo de la MS-13 de los Salvatruchas, que hoy fue trasladado precisamente para controlarlo de esta manera, si ustedes recordarán, fue aquel pandillero que en una cadena televisiva internacional dio un mensaje donde le decía al presidente Yamatei que haciendo prácticamente una tregua, un trato, como querramos llamarlo, él podía controlar el tema de las extorsiones en las calles. Bueno, Yamatei respondió de esta manera, que me parece bastante bien, que es una forma contundente, una forma dura, como debe ser, ¿no? Claro, sabemos los riesgos que implica el trasladar a estas personas, pero si están trasladando a los mismos grupos, al mismo número y que son parte de la misma pandilla, ¿no se corre el riesgo ahora en este nuevo centro carcelario? ¿Qué medidas deberán tomar las autoridades? Hoy por hoy el riesgo está en las 21 cárceles específicamente, Alejandra, por varios factores. Número uno, no tenemos una infraestructura penitenciaria que sea acorde y que sea adecuada. Número dos, tenemos un hacinamiento de más del 360% que hace muy difícil el control de las propias cárceles. Número tres, la alta corrupción y el hecho de que dentro de las cárceles generalmente ya no es la guardia penitenciaria la que mantiene el control, sino que son los privados de libertad, lo sigue haciendo complicado. Así que como a la pregunta que tú haces y ligándola con lo que me decía Andri Carías, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer al final de cuentas son dos cosas. Empezar a deshacinar las cárceles. Vamos a ver, 13,000 y pico de personas que están privadas de libertad, pero en situación preventiva. ¿Se imaginan que puedan salir unas 5,000 o 6,000 con medida sustitutiva, con el brazalete de control telemático, con arraigo, con caución económica, con lo que sea? Ya nos quedaría bastante menos, entonces ya podemos clasificar de mejor manera. Y paralelamente lo que tenemos que hacer es buscar finalmente la construcción de cárceles de máxima seguridad y de super máxima seguridad. Licenciado Talamonti, ¿funcionará el aislamiento de estos líderes de pandillas que lideran en los diferentes centros carcelarios? ¿Bajo qué medidas de seguridad tendrían que estar para evitar que ellos puedan seguir gobernando a sus anchas? Incierto, Nancy, por la siguiente situación, es decir, las cárceles hasta el momento han demostrado ser absolutamente infuncionales y aunque se les quiera poner el orden, ¿verdad? Hoy se pone orden en esta cárcel, pero al hacer estos traslados entonces se lleva el desorden a otra cárcel, para otro punto, simple y sencillamente porque no tenemos el equipo, la infraestructura y lamentablemente hay que decirlo también, el personal, esa es la situación. Pensar algo en voz alta. Por favor. ¿Se podría incluir en las cárceles como guardia penitenciaria
a los caibiles, por ejemplo? En este momento no es posible. No se puede simple militarizar. Y sencillamente por ley. Pero a ver, aquí, por ley, cuéntanos un poquito más creo de eso, que porque la gente quizá puede preguntar lo que yo pregunto, porque dirá, bueno, ¿será que se podría militarizar? A ver, partamos de una base. Sí. El sistema penitenciario tiene 3 círculos de seguridad. El primero de ellos, la guardia penitenciaria, la que está dentro de las cárceles. Bueno, más mal que bien, a veces mal que bien hacen su trabajo. Luego está la Policía Nacional Civil, pero también la Policía Nacional Civil pues no tiene los suficientes elementos para esto. Y el tercer círculo, un círculo completamente externo, es el de los militares. Lamentablemente este círculo, que debería ser el más fuerte, el más cercano, inclusive utilizando fuerzas especiales caibiles, no es posible por cuestión legal, ya que es uno de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz. Y esto es un tema bastante complicado para poder cambiarlo. Pero, Andri, y además, compañeras, pues no sería bueno replantearlo, ver qué se puede hacer la 9ª legislatura para dejarles otra tareita, ¿verdad? De pronto. Porque, no sé, estamos en un estado de emergencia, por eso lo preguntaba. Sí. Y el ejército la seguridad, puede salir a las calles. La seguridad entonces, ¿por qué no puede salir a las cárceles? Pensé yo. Es que pero sí, bueno, lógico, ¿verdad? Okay. Así es. Bueno, retomando este tema y hablando de este traslado en específico, si estas personas continúan juntas, podrían llevarse la forma de operar a este nuevo centro preventivo. ¿Qué pasará con los bloqueadores de señal? ¿En qué momentos pues estaría implementando esta medida que bloquearía por completo la comunicación hacia afuera? Los traslados de cárceles deben de ser bien pensados, pero el gran problema es que como no hay el espacio, ¿verdad? Porque lo obvio sería si tenemos, por ejemplo, en este traslado del día de hoy, supongamos 20 líderes de la Salvatrucha, pues poner cada uno de ellos en una cárcel distinta. El gran problema es que no tenemos ese tipo de infraestructura, las cárceles no se dan abasto. Luego, el hacinamiento que hay en todas es terrible, la corrupción está presente en todas y eso es terrible, pero además el tema del bloqueo de señal celular hoy por hoy es una utopía. Supongo que estarán todavía los bloqueadores de señal celular, que supongo también que ya serán obsoletos para la tecnología actual, y lo que se pretende es que las compañías telefónicas puedan hacer algún convenio con el gobierno. Saludos, por cierto, a las cárceles, que ahí tenemos una sintonía bastante fuerte. Entonces, chicos, que estén muy bien ahí porque nos están viendo, yo lo sé. Licenciado Talamonte, a mí me queda una duda o no me quedó claro. ¿Bajo qué condiciones van a estar estos privados de libertad que han sido aislados? ¿Será así como lo había dicho el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei, sin siquiera ingreso a luz? ¿O cómo ves esta situación? A ver, las normas mínimas de Naciones Unidas para el Tratado de Privados de Libertad permiten el concepto de supermáxima seguridad, precisamente tener al privado de libertad 23 horas bajo la sombra, encerrado completamente por 1 hora de sol por cuestiones de humanidad. La infraestructura que yo, al menos la que yo conozco del sistema penitenciario, no da para tanto, sobre todo en el tema de lo que estamos hablando de Pavoncito, por una razón. Pavoncito, recordemos que es una granja modelo de rehabilitación. Entonces, me imagino yo, en este momento, pues tengo algunos años de no visitar, entrar, ir a Pavoncito, conocerlo, que habrán hecho entonces algún tipo de módulos especiales donde puedan tener a estas personas, como les digo, ¿verdad, Nancy?, embartolinadas a efecto de que se cumpla con esto. Si no, aunque exista esta infraestructura, tenemos que ver la otra parte. El presidente Yamatei con muy buena voluntad lo quiere hacer, pero durante el tiempo que él no esté o no controlen las autoridades de gobernación eso, habrá que ver si no se corrompe la guardia o quienes estén ahí a cargo de este centro, ¿no? Y de pronto no se cumpla. Y con el hacinamiento de hasta el 300% a su criterio y con base a su experiencia, licenciado Talamonte, en estos temas judiciales y del sistema penitenciario, ¿cuántas cárceles serían necesarias para bajar el hacinamiento dentro de los penales? Bueno, más que una... 10,000 brazaletes. Sí, es que más que una construcción de cárceles, que definitivamente sí la necesitamos, yo te diría, Nancy, que teníamos que tener por lo menos un par de cárceles, una de máxima seguridad, tal vez un poquito grande, de unas 200, 300 personas, y una de super máxima seguridad por lo menos para unos 100 privados de libertad. Ahora, tendría que ser, sí, precisamente en algún lugar, como lo hemos hablado varias veces con ustedes, sobre todo con Andri, ojalá en un lugar bastante aislado. Recordemos que tenemos ya una cárcel en Petén, por ejemplo, entonces pudiera ser una situación así. Pero la mejor solución sería
una situación del sector justicia en la cual se aplicaran medidas sustitutivas a quienes no deban de estar presos y se les aplicara ahí sí que todo el rigor de la ley a quienes tienen que estarlo, pero bajo control. Porque si solo los metemos presos, lo que hacemos es acrecentar el problema, pero de las cárceles. La semana que recién pasó, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio una noticia positiva que alegró a muchas personas, y era que los reclusos iban a trabajar y que ellos mismos iban a generar su propia alimentación. ¿Cómo se ve esto? ¿De qué forma se puede implementar? ¿Qué recursos se necesitan para poder echar a andar esta situación? A ver, con buena voluntad política y manejándose un poco con cierta habilidad, se podría conseguir, por ejemplo, mucho apoyo de la cooperación internacional. En su momento prácticamente era una cooperación, la Unión Europea, hay que decirlo claramente, que se animó a trabajar con las cárceles para este tipo de situaciones. Pero también tenemos que pensar, Alejandra, en los fondos nacionales, porque si de verdad queremos controlar las cárceles para tener más seguridad, apostarle a que no se vayan, apostarle también a que podamos ponerles algún quehacer y que no estén con su mente ociosa, es una prioridad. Sin embargo, falta mucho por hacer. Lo que yo sí destaco, Nancy, Alejandra y Andri, es la voluntad férrea que estoy viendo del presidente Alejandro Yamatei de agarrar de raíz el problema de las cárceles y empezar a combatirlo. Que también tendría que verse en las cárceles de bienestar social, ¿no es cierto? Definitivamente que sí. Son tremendas. Es que en las cárceles de menores, claro, aunque tengamos menores, recordemos que son menores, muchos de ellos ya pandilleros. Muchos de ellos son mayores. Muchos de ellos asesinos, sicarios, delincuentes. Siendo menores fueron, digamos, sancionados, pero ya son mayores. Ya, muchos de ellos ya mayores. Total, ahí sí que en un resumen tenemos un problema grave en las cárceles, así que ese es uno de las grandes prioridades para controlar la seguridad en Guatemala. Y veo que se están haciendo los esfuerzos pertinentes y hay que apoyar. Falta mucho por hacer todavía, licenciado Talamonte. Y yo quiero cerrar con broche de oro con esta pregunta. ¿Cree usted en la rehabilitación del reo de alta peligrosidad? Creo en la rehabilitación del reo en general, ¿sabes, Nancy? Porque precisamente cuando tu servidor no era director del sistema penitenciario, trabajaba para la cooperación internacional, decidimos trabajar con los reos más peligrosos, con los mareros. ¿Para qué? Para demostrar el tema de la rehabilitación. Yo sé que mucha gente dirá, no se pueden rehabilitar, pero vieras que tal vez de 100 rehabilitaban 10 o 20, pero esos 10 o 20 ya eran 10 o 20 máquinas de matar que ya no estaban pensando en matar, que ya no estaban pensando en robar, en extorsionar, y que probablemente cambiaron su vida y que tal vez se salvó alguna vida con eso. Sí, lo creo fervientemente. Y la gente que acepta a Jesús en su corazón sale de las pandillas, sale de las cárceles, a veces salen hasta siendo pastores. Claro, muchas veces y eso pasa. Eso sí tiene constancia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay maneras de rehabilitar y de reinsertar a cualquiera en la sociedad. Rápidamente, dos cositas. La única forma real en que puedes salir de las pandillas aquí en Guatemala, de las maras como tal, es esa, convirtiéndote específicamente en la creencia de ellos a la religión cristiano-evangélica. Y un gran predicador, ejemplo para muchos que conocimos en su momento y que lo escuchamos, como el puertorriqueño Gigi Ávila. Imagínense ustedes en su momento de una pandilla llamada los Mau Mau en Nueva York, con Andy Cruz y otros, no André Carías, era otro Andy, Nicky Cruz. Vieran que lo que hizo fue cambiar su vida y cambiar la vida de muchas personas. Sí se puede. Hay un libro que es buenísimo, se llama Corre, Nicky, Corre. Y ahí habla de la historia de Nicky Cruz, cómo siendo un pandillero de los más peligrosos de Nueva York, logró reinsertarse, porque Jesús puede hacer el cambio, así es que sí hay. Yo sí creo en la reinserción totalmente. Es correcto. Así bueno, Talamonte, gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos.